Hace pocos días el Partido Republicano publicó y difundió un video en el que se entrega información falsa, indiscutiblemente engañosa, en relación a las contribuciones. Lo primero que pensé fue que se trataba de un error. Revisé si la cuenta que había publicado el video era la oficial, si Kast lo había compartido en sus redes personales, etc. Pocos días después apareció otro video, también engañoso, y confirmé que no estaba ante el error o el descriterio de una persona, sino ante una decisión institucional. Y antes de explicar cuál es exactamente la mentira que el video difunde y por qué me parece particularmente grave, me gustaría detenerme en dos cosas. La primera es de índole personal. Me duele tener que criticar a un partido por el que voto desde hace años y a un candidato al que le tengo afecto, como es José Antonio Kast. La política es dura y eso de que es sin llorar no es cierto. José Antonio Kast me ha apoyado desde hace muchos años, yo a él también, de modo que esta no es una decisión que sea fácil y mucho menos impulsiva. Y por supuesto, no es una venganza, algún agravio que la gente no conoce porque no lo ha habido. Desde la segunda vuelta presidencial le he manifestado en varias ocasiones y de manera privada, tanto a él como a personas de la directiva del partido y militantes, mis diferencias en relación al rumbo que me parecía estaba tomando el partido. Me extrañó un poco, por ejemplo, que después del triunfo del rechazo no se opusieran de manera más radical a este segundo proceso. Pero como es obvio, así como es legítimo diferir, así también lo es defender las ideas en que uno cree en estilos o con intensidades diferentes. También pensé que podían haberse jugado más decididamente por un plebiscito de entrada, como lo hizo el PDG, pero reitero, nada de eso justificaba una interpelación pública de mi parte. Y para comprender por qué ahora estimé que era inevitable, debo remontarme un año atrás. Muchos de los que me oyen no dimensionan, quizá, lo que fue para mi familia, para mí, el triunfo del rechazo en el plebiscito. La emoción, la alegría, el alivio que sentimos después de un año terrible. Esperamos que el presidente y toda la clase política entienda que lo que los chilenos le han dicho basta y no tienen derecho a arrastrarnos a otra aventura. Y muchos no dimensionan tampoco la angustia que sentimos cuando vimos que después de un triunfo contundente, Chile Vamos, de manera inexplicable, embarcaba a nuestro país en un proceso 2.0. A buscar el mejor mecanismo para una buena y nueva constitución. Chile Vamos se la va a jugar por una buena y nueva constitución. Por una nueva y buena constitución. Nosotros tenemos un compromiso por una nueva y buena constitución. De repente parecía que todo el trabajo había sido en vano y que un grupo de 8 personas, 5 de ellas habían estado por el apruebo además, nos llevaba de vuelta al abismo. Con la elección de los consejeros vino un segundo gran alivio. Los chilenos habían optado de manera potente en favor del grupo que se había opuesto al segundo proceso. Sabía que Republicanos no tendría votos para aprobar normas por sí solo, pero podría avanzar sustantivamente en la defensa de principios en un discurso de sentido común. Pensé que incluso podían conseguir enrielar a Chile Vamos y, quién sabe, terminar con un texto razonable. El alivio duró poco. La preocupación empezó inmediatamente después de la elección del 7 de mayo, insisto, una preocupación moderada, pero preocupación al fin y al cabo, porque no se oía ni de los consejeros electos, ni del partido, ni de Kast, algo así como una definición de sus propios bordes, para usar una metáfora que se entienda. ¿Cuáles serían sus líneas rojas, sus caballos de batalla, sus intransables? No hubo información al respecto. Al contrario, lo que sí hubo fue una seguidilla de cuñas desafortunadas que acentuaron mi preocupación. Por ejemplo, el consejero más votado y jefe de la bancada republicana, Luis Silva, decía cosas como que la paridad no es una cuestión de principio. El anteproyecto de los expertos es un buen punto de partida. El comité de expertos hizo un muy buen trabajo.
esa fue la primera señal de alerta de que quizá el foco no estaba puesto en la defensa de ideas, sino más bien en eludir cualquier tipo de confrontación. Obviamente, lo hice ver en las instancias que corresponden, conversaciones privadas, WhatsApp, minutas. Desde FNM grabamos videos también alertando, por ejemplo, de las gravísimas falencias del anteproyecto, mostrando sus nudos críticos, manifestando preocupación por una eventual priorización de lo electoral por sobre lo institucional, que es lo que la Constitución define y de lo que depende además el progreso de un país. El hecho es que ahora hay 3 razones que justifican que mi crítica sea pública y frontal. La primera es que llegué a la convicción de que no había espacio alguno para incidir internamente y por tanto la única forma de hacerlo era en el espacio público. La segunda es que más allá de las diferencias de opinión, que son legítimas, creo que en este caso se ha vulnerado un límite que estimo infranqueable, que es la verdad. Yo no necesito para exponer mis opiniones polemizar con Kast o con republicanos, pero la defensa de posiciones se hace muy difícil cuando una de las partes miente. Por ejemplo, desde FNM hemos hecho notar varias veces ya que la aprobación de normas requiere de votos que pueden ser difíciles de conseguir para republicanos, que para eso la presión de la opinión pública es fundamental, que el proceso está diseñado para que se desarrolle bajo la tutela estricta de los partidos políticos a través de sus expertos, cuya conformación en el Congreso es muy distinta a la del Consejo, que los problemas del anteproyecto son serios y que el daño que podrían causar a nuestro país, la aprobación de muchas de sus normas, es profundo. ¿Cómo enciendo las alarmas si al mismo tiempo una persona creíble, un partido creíble, que además han sido la esperanza de muchos por años, miente? Si veo que un partido aparece dando por zanjadas discusiones que están en su fase inicial, sobre todo en temas que son populares, ¿debo guardar silencio? La tercera razón, la principal, es que las mentiras que han difundido republicanos y Kast son públicas y confunden. Pretender que yo no diga nada al respecto o que lo haga privadamente, como muchos sugieren, es pretender que la confusión de los electores es un detalle, una cuestión marginal. Y no lo es. Los errores políticos graves causan daños sociales graves y por tanto no pueden enfrentarse como si se tratara de conflictos personales. Vamos a usar una analogía. Asumamos que uno tiene un amigo que se dispone a pilotar un avión en condiciones inadecuadas. ¿Se lo decimos a posteriori y en privado o tratamos de prevenir el daño? Hay circunstancias en las que la amistad no es una buena razón o una razón suficiente para callar. Creo que la analogía se entiende y creo que todos somos conscientes de que nuestro país no resiste más experimentos. Dicho eso, y en relación al video sobre la eliminación de contribuciones, quisiera advertir, para que tampoco confundamos la discusión, que estoy 100% de acuerdo con la eliminación de ese impuesto, porque tanto las contribuciones como el impuesto a la herencia y al patrimonio descansan sobre un principio que estimo abusivo, que pasa por reconocerle al Estado el derecho a cobrar 2 veces por una misma renta, que sería algo así como una doble tributación. Estos son, en el fondo, las contribuciones. Y precisamente porque hay un principio que no comparto, es que creo que la norma podría tener rango constitucional. Y esto lo vengo diciendo hace muchos años, incluso a través de campañas masivas de FNM. En resumen, no solo estoy absolutamente de acuerdo con la eliminación de las contribuciones, sino que creo que hay razones de peso para darle al tema rango constitucional. De modo que mi crítica no tiene que ver con el contenido de la norma o con críticas que ha recibido de parte de otros grupos políticos, sino con el engaño. Creo que esta enmienda republicana está mal formulada de manera demasiado específica, y que eso abre flanco para que no se entienda el problema de fondo. Pero eso es otra cosa. En suma, las constituciones tienen por objeto limitar el poder político, y los tributos son una forma de poder que se ejerce por coacción, además, de modo que no es
necesariamente ajeno a una constitución establecer límites o criterios para definir impuestos. Actualmente las hay. Por ejemplo, no pueden ser manifiestamente injustos o desproporcionados. Pero más allá de eso, estoy 100% de acuerdo con la idea de fondo. El hecho es que en el video al que me refiero se miente de manera grotesca en 3 oportunidades y se omite información relevante que el votante tiene derecho a conocer. Véanlo ustedes mismos si no me creen. Vamos a analizarlo por partes. Es breve. No pagaremos más contribuciones. Así es, no pagaremos más contribuciones. Dice, no en una, sino en 2 oportunidades, que los chilenos no pagaremos más contribuciones. Eso es evidentemente falso. El partido no aparece acá celebrando la aprobación de una enmienda en su primera instancia o un avance en relación a la aprobación definitiva de la enmienda, sino que presenta el tema como resuelto. Y eso es mentira. Pero hay más. Luego señala. Porque hoy el Consejo Constitucional acordó y aprobó que los chilenos no pagarán contribuciones por su casa propia. Hoy el Consejo Constitucional acordó y aprobó que los chilenos no pagaran contribuciones por su casa propia. También es falso. Estamos hablando de una norma que se aprobó solo en comisión, que no ha llegado al Pleno y que por tanto perfectamente se podría rechazar en instancias posteriores. Esto de que el Consejo acordó y aprobó es simplemente falso. Adicionalmente, se trata de una norma muy controvertida y por tanto no sería raro que se rechazara. Pero por si caben dudas, esto es lo que sigue. El Chile que todos queremos, ese donde somos realmente dueños de nuestro hogar, hoy quedó consagrado en la Constitución. Señala que la norma quedó consagrada en la Constitución. Obviamente no hay fundamento alguno para decir que quedó consagrado algo que ni siquiera ha sido votado por la totalidad de los consejeros, ni superado todas las fases que debía y que adicionalmente no ha sido votado por los chilenos. ¿Es grave esto? A mí me parece que es gravísimo. Pero hay más. Asumamos que hoy es el día de la votación final, que después de superar todas las fases, la enmienda se aprueba. ¿Es verdad? ¿Sería verdad que los chilenos no pagarán más contribuciones? Tampoco. Denme un minuto antes de ir a la letra chica de la norma, que es escandalosa, para decir que mientras estuvimos en la convención, cuidamos mucho nuestras palabras y la forma de comunicar. Nos encargamos de especificar bien en qué instancia se había votado o aprobado algo, de distinguir entre lo que la norma decía y lo que se podía interpretar en relación a ella. Y es que una cosa es la estrategia comunicacional y otra muy distinta, falsificar la realidad. Sabíamos que la aprobación de ese texto constitucional era lo peor que podía pasarle a nuestro país, pero ni siquiera eso hizo que nos sintiéramos legitimados a desinformar o mentir. Es un límite que no parece demasiado autoexigente. No es que estemos en vías de canonización por ser honestos, es un mínimo, un desde en materia de seriedad y de responsabilidad. Un desde que puede tener algunos costos en el corto plazo, pero que en el largo es incluso políticamente rentable. Y José Antonio Kast es la prueba viviente de esto. ¿A qué se debe el 28% de su primera vuelta presidencial? A esto, a su consistencia y a que ha estado del lado del sentido común. De hecho, es tan mala idea esto de desinformar que un par de días después de que aparece el video de contribuciones y todos los demás, surgen críticas del Frente Interno. José Luis Daza y Cecilia Cifuentes cuestionando la norma, invitando en la práctica a desistirse de ella, mientras el partido la daba por aprobada. José Luis Daza fue asesor económico de la campaña presidencial de Kast y Cecilia Cifuentes es directora de Ideas Republicanas, el centro de estudios del Partido Republicano. Por otra parte, es bastante probable que esa norma no tenga apoyo en Chile Vamos y que incluso si la tiene, sea intervenida por el comité de expertos que, como decíamos, tiene una conformación política bien distinta a la del Consejo.
¿Es gratis mentir y después salir a responderle a figuras del propio equipo? ¿Es gratis mentir y abrir espacio para que personas voten en un sentido sobre la base de información falsa? ¿Es gratis mentir y frustrar expectativas? Yo espero que a pesar de esto, ni Kast ni republicanos nos defrauden. Puedo aceptar que estemos en posiciones distintas en cuestiones que al final del día son coyunturales, pero el todo vale en pos de un apruebo, de su campaña presidencial, de lo que sea, no entiendo el objetivo de todo esto, no es simplemente una diferencia en relación al proceso constitucional. Pero volvamos a la norma. Y si la norma se aprueba, si mañana el Consejo entero vota a favor y los expertos no tienen reparo, no solo eso, si la nueva Constitución es aprobada por los chilenos, pasa a ser cierto, entonces, que no pagaremos contribuciones. ¿Podría entonces circular el video sin que nadie tuviera fundamento para acusarlos de mentir? Tampoco. La mentira es peor de lo que parece. ¿Saben ustedes lo que dice la norma transitoria? Estas normas que definen cómo se van a implementar ciertas cosas que los propios republicanos redactaron en relación a las contribuciones. Que esto empezaría a regir en 6 años más, ojo, 6 años más, solo después de que el presidente de turno hiciera envío de un proyecto de ley que hiciera efectiva la norma y gradualmente. En otras palabras, como mínimo habría que esperar 6 años para que empezara solo gradualmente a aplicarse si es que el presidente de turno envía el proyecto de ley correspondiente. ¿Hay solo, entonces, un error administrativo cuando se afirma que no pagaremos nunca más contribuciones? ¿Faltaba un trámite, un timbre? ¿Estoy haciendo un análisis legalista o burocrático? Creo que no. Creo que sobran razones para asegurar que no. Seriedad, un mínimo de seriedad. No es una exigencia moral demasiado gravosa ni un idealismo en extremo romántico. Es la base de cualquier acción política de largo plazo y desconcierta que quien cosecha hoy los frutos de un trabajo serio de años actúe con semejante frivolidad. Pero hagamos un ejercicio, dejemos de lado consideraciones morales o de seriedad política. Pensemos que lo único que nos importa es que la enmienda se apruebe. Si Republicanos realmente quiere que esta enmienda se apruebe, o cualquier otra, si tiene intenciones de sacarla adelante y asegurar los votos de Chile Vamos en la votación definitiva, lo que debe hacer no es confundir a los ciudadanos y dar el tema por zanjado. Todo lo contrario. La única forma de conseguir la aprobación definitiva de una enmienda es llamar a los electores a estar atentos a las votaciones que todavía le falta por sortear, a mantener la expectación, a ejercer presión sobre sus representantes, a participar del debate, a retratar el ánimo de la izquierda de rechazar, etcétera, etcétera. ¿Qué persigue, por tanto, este video? ¿Qué prioriza? ¿La aprobación de la norma o la desinformación en vista quizá de un apruebo a todo evento? No lo sé, pero en los hechos, ¿qué está siendo más importante? ¿La enmienda o el plebiscito? ¿De qué nos sirve un apruebo sobre la base de mentiras y quizá a costa de un mal texto? ¿Qué sentido tiene ganar si lo hacemos de esta forma y gobernamos con ideas ajenas? Entendemos que podría ocurrir que muchos chilenos votaran un mal texto sobre la base de información en relación a un tema que además corre riesgo de no estar en el texto final. He visto ya estos días algunas señales más claras por parte de Kast en relación a condicionar su decisión final a la aprobación de las cosas que estima importantes. Me alegro, creo que es un avance respecto de la semana anterior en que lo veíamos llamando al electorado a hacer crecer el apruebo en las encuestas. Rechazo, 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 rechazo. Y cuando alguien lo llaman de la encuesta, diga lo estoy pensando. ¿Ah? Si puede decir apruebo, dígalo para subir un poquito el ánimo. A favor, ¿ah? Bueno, a favor. Pero ayúdanos a subir el ánimo. Creo que los chilenos confían mucho en él. Lo veo en las críticas que he recibido estos días y confían porque tienen a la vista su trayectoria de años.
Y por eso le hago un llamado a no defraudar ni dejar de ser la persona que ha sido. Porque si seguimos por este camino de pragmatismo político, de pragmatismo electoral, a costa de cuestiones doctrinales fundamentales, si se siguen haciendo las cosas de manera desprolija e improvisada, los costos se pagarán caro y rápido. Me preocupa en todo caso ver que el propio Kast haya insistido en los días posteriores a esta polémica en enviar señales a través de su cuenta de Twitter de que no echará pie atrás en lo que es a todas luces un error o como mínimo una falta de seriedad. Pero en fin, me preocupa, pero no tengo intenciones de iniciar una guerrilla de perdigones, un tira y afloja infantil. Yo seguiré defendiendo lo que creo y espero poder volver a votar por él en la próxima elección presidencial. En relación a mis conflictos de interés, quiero decir que he considerado la posibilidad de postular como candidata a diputada en la próxima elección. Es muy difícil que lo haga por situaciones familiares que lo hacen complicado. Solo lo digo porque los políticos tienden a pensar que todo lo que hacen o dejan de hacer otros responde a este tipo de intereses. Los que me oyen cuentan con los antecedentes para decidir, por tanto, si creerme o no. Pasando a otro tema, también del Consejo Constitucional. La mentira no es una buena estrategia, ni política, ni comunicacional, y pasa la cuenta rápido. Pero lo que ha ocurrido esta semana va más allá. Va mucho más allá de la norma de contribuciones o de la defensoría de las víctimas, de la libertad de credo o de todos los videos que circulan. Va más allá y tiene que ver con la renuncia a cuestiones esenciales, o al menos esenciales para el grupo político de que estamos hablando. Está el desistimiento a su enmienda de protección constitucional de la vida del niño que está por nacer y la maternidad. En el caso de la vida, vamos a retirar nuestra enmienda. Quiero ser precisa. Este desistimiento, el retiro de su enmienda de protección a la vida, no significa ni se traduce, obviamente, en que el derecho a la vida podría quedar sin norma. De hecho, lo que dijo Luis Silva, de nuevo, en una vocería oficial de los consejeros republicanos, es que quieren llegar a acuerdo con Chile Vamos para consensuar una redacción distinta a la que ellos mismos tenían, idealmente igual a la de la Constitución vigente. Aún así, es curioso desistirse de la norma propia en un tema tan central para la trayectoria política del propio Kast. No parece coherente para un partido que ha definido su identidad en torno a este tipo de asuntos renunciar a la redacción propia. Pero quizá tienen razones que desconozco. Lo que sí me choca profundamente es la justificación que da Silva en el punto de prensa para el retiro de su enmienda de protección de la vida. Esto es textualmente lo que dice. Este cambio responde al propósito de quitarle todo el fundamento que pudieron tener quienes de buena o mala fe, pero erradamente interpretaron nuestras enmiendas sobre el derecho a la vida como una prohibición de las 3 causales de aborto. No es eso lo que estamos haciendo. Les pido pongan atención. Lo que dice, comillas, este cambio responde al propósito de quitarle todo el fundamento que pudieron tener quienes de buena o mala fe, pero erradamente interpretaron nuestras enmiendas sobre el derecho a la vida como una prohibición de las 3 causales de aborto. No es eso lo que estamos haciendo. Prohibición de las 3 causales de aborto, no es eso lo que estamos haciendo. En otras palabras, dice que están presentando una enmienda en favor de la vida, pero tranquilo, porque esa norma que protege la vida no aspira a prohibir el aborto en sus 3 causales. No tiene ese efecto práctico, no es lo que nosotros perseguimos, pueden estar tranquilos. Eso es básicamente lo que dicen. Y hago notar que hay acá un problema que va más allá de lo que piense cada persona en relación al aborto. De hecho, si nos guiamos por las encuestas, el aborto en 3 causales es un tema que lamentablemente la mayoría de los chilenos aprueba y quizá muchos de los que me oyen también. Pero hay acá un giro radical de un partido que, insisto, por años se ha presentado como defensor de estas materias. ¿Qué decía el propio Kast hasta hace poco tiempo sobre el mismo punto? Agosto del 2017. En el tema del aborto hay que ser claro, no hay que tener doble estándar. Tenemos que trabajar para derogar la ley, no modificarla. Lo que vamos a hacer es trabajar firmes
y con coherencia y consecuencia para derogar una mala ley que atenta contra la vida del que está por nacer. O sea, en el tema del aborto hay que ser claro, tenemos que trabajar para derogar la ley, no modificarla. Mayo de 2019, en un tuit, derogar la ley de aborto. No importa que no tengamos la mayoría, pero el compromiso con la vida tiene que ser una acción, no solo palabras. No podemos permanecer indiferentes a que el aborto esté vigente en Chile. Junio del 2022, a propósito de la derogación del derecho al aborto en Estados Unidos. La vida le gana a la muerte. La decisión de la Corte Suprema de revertir es un hito histórico en la defensa de la vida del que está por nacer. Agregando que espero que Chile no siga avanzando en el camino radicalmente opuesto mientras otros países protegen la vida. Aquí algunos buscan extender la cultura de la muerte. Coherencia. Consigo mismo, consecuencia. ¿Por qué alguien que ha dicho esto hasta hace tan poco tiempo opera de esta otra forma a través de sus consejeros? Tengo derecho a interpelar a un partido al que de pronto veo mentir y anteponer el pragmatismo a cuestiones que ha defendido por décadas y con un alto costo de popularidad. Ayer pensaba, si yo hubiera sido candidata presidencial, ¿me habría atrevido a decir que en caso de ganar derogaría la ley de aborto? Y le decía a mis niños, no estoy segura de que me hubiera atrevido, pero Kast tuvo esa valentía. La mayoría me dice cosas como, tenemos una carta presidencial, no nos critiquemos entre nosotros. La izquierda no hace esto, háblalo en privado. Mi familia, muchísimos amigos, comunicadores a los que admiro. Y si ya hice ver mis diferencias y ese camino privado no funcionó. Y si detecto señales de descomposición que creo podrían ser destructivas para el país y para las ideas en que creo, que son las ideas de la libertad, ¿debo ser pragmática también? Ya sé que en Chile hay aborto, que lo hay con el texto vigente, por más contradictorio que sea. Pero, ¿qué señal es esta en términos políticos? ¿En qué momento pasamos de la defensa de ideas a estos niveles de pragmatismo? Hace unos meses, cuando empecé a ver estas señales, incluso antes de que obtuvieran mayoría en el Consejo, aposté con mi equipo que Republicanos renunciaría a principios fundamentales al interior del Consejo. Habían tomado un camino y la parada siguiente era esa. Hoy me deben 4 desayunos. Para muchos, esto es hoy una golondrina que no hace verano. Yo creo que no, pero mantengo cierta esperanza. La pregunta es si, más allá de la renuncia, estamos en presencia de una estrategia inteligente políticamente hablando. Esto fue lo que dijeron cuando hicieron retiro de sus enmiendas. Y esperamos la nobleza de reconocer el gesto. Muy particularmente en el caso del quórum de 2/3, lo que vamos a hacer es retirarla a cambio de nada. No estamos pidiendo nada a cambio de retirarla. Es un gesto gratuito en favor de los acuerdos. ¿Y qué viene después? ¿Un reconocimiento del oficialismo? ¿Un acuerdo? No. En realidad sí, un requerimiento de los comunistas, frente amplistas y socialistas para, óiganlo ustedes. Hoy invitamos al Partido Republicano y a Chile Vamos a que todas las bancadas retiremos conjuntamente la totalidad de las enmiendas presentadas. Que todas las bancadas retiremos conjuntamente la totalidad de las enmiendas presentadas. Consideramos que solo así podremos avanzar en la construcción de un acuerdo político transversal para ofrecerle a Chile una mejor constitución. En otras palabras, lo que exigen es que se retiren enmiendas. Todas, nada más y nada menos. ¿No se extraña? ¿Se entiende lo mucho que sirve acordar cosas con personas que no satisfacen estándares democráticos mínimos? ¿Es un acuerdo puntual siempre un gesto democrático? No. Depende con quién, cómo y para qué. Y hay más. No sé si ustedes están al tanto de una enmienda que retiró Republicano. Querían agregar como causal de inconstitucionalidad de partidos, movimientos u organizaciones políticas la siguiente. Serán inconstitucionales los partidos, movimientos y organizaciones políticas que, cito, abro comillas, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, cierre comillas.
Es una causal que está contenida en la Constitución vigente, pero que no le gusta, adivinen a quién, al Partido Comunista. Y frente a este malestar del Partido Comunista, por una norma que podría afectar a partidos que son proclives a la instauración de regímenes totalitarios, ¿qué hace Republicano? Retirar la enmienda. La razón, una señal de cordialidad al oficialismo, dijo Beatriz Hevia. ¿Qué cordialidad es esta? Tolerar esta exigencia del Partido Comunista y concederle algo que en realidad debió ser noticia de portada. Oficialismo molesto por la enmienda que prohíbe partidos que procuren establecer regímenes totalitarios. ¿Qué le pasa a los medios de comunicación? ¿Qué les pasa a todos? Venimos años haciendo notar que los comunistas son partidarios y admiradores de dictaduras. Lo dejan en evidencia una vez más y en lugar de enrostrarles su talante totalitario, lo que se les ocurre es tener un gesto de cortesía. Natalia González, miembro de la comisión de expertos, mostraba desconcierto ayer ante esta actitud. Es una invitación de lo más curiosa que hay, porque es una invitación donde se le pide a todas las bancadas que retiren, bajen todas las enmiendas presentadas. A nosotros nos causó mucha preocupación porque significa una invitación a renunciar a las facultades que el Consejo Electo tiene dadas por el Congreso. Honestamente, no entiendo qué les pasa. Lo sorprendente sería ver una actitud distinta porque sostenidamente han actuado tal y como lo hacen hoy. El oficialismo es el que estuvo por el apruebo del texto que los chilenos rechazaron y que literalmente destructivo. El oficialismo es el que comprometió recursos públicos para lograr su aprobación. El oficialismo es el que no hizo crítica alguna, ni de fondo ni de forma, a la convención. ¿En qué planeta hay que estar viviendo para creer que van a agradecer gestos? ¿Cuáles son los niveles de torpeza intelectual, perdónenme, o bien qué clase de microclima está afectando su cerebro como para considerar que es razonable validar como interlocutor a un grupo que estuvo y sigue estando dispuesto a llevar a Chile a la ruina? Una vez más, la derecha jugando en la cancha del adversario. El oficialismo poniendo la espada al cuello a los legítimos ganadores, exigiendo concesiones bajo el argumento absurdo de que en una democracia las mayorías no tienen derecho a hacerse efectivas. Por otra parte, ¿qué significa en términos prácticos el retiro de todas las enmiendas? Muy simple, quedarse con el anteproyecto, lo cual confirma lo que venimos diciendo hace meses desde FNM, que es un pésimo y peligroso texto. Advertencia que muchos me han invitado a no hacer. No digas eso porque podría inducir a las personas a rechazar. Y mi contraargumento ha sido siempre el mismo. Para prevenir el riesgo de que quieran aprobar el anteproyecto por secretaría o de cualquier otra forma, es fundamental alertar, advertir, informar. Pragmatismo del malo, de ese que pierde de vista los próximos 20 o 30 años por una elección. Improvisación, falta de consenso con las bases, normas que no deberían ser normas constitucionales, gestos al electorado propio, pero gestos desprolijos que finalmente obligan a retroceder sin que se haya ganado en ningún ámbito. Aún es tiempo de corregir, de formular críticas al anteproyecto, de fijar intransables que realmente sean intransables, de comunicar que Republicanos no puede hacer milagros, de ser coherentes y de estar genuinamente dispuestos a rechazar, si es del caso, o como contrapartida, genuinamente dispuestos a hacer modificaciones sustanciales, lo que exige disposición a confrontar. Ayer mi equipo me decía que qué desgastante es esto, qué frustrante. Y sí, yo he pasado varias veces por periodos como estos en lo que la élite entera se puso en mi contra por algo que dije que parecía destruir o mermar, más bien, una muy buena posibilidad electoral. Pero hay que mantenerse firmes. Si hay algo que en los últimos años han demostrado es que los triunfos que se alcanzan así son efímeros y como un boomerang se devuelven contra el aparente ganador. No importa si ganamos o perdemos, no importa el costo que esto tenga,
Importa que podamos sentir orgullo del trabajo que hacemos. Importa poder mirar a nuestros hijos y decirles que una buena causa no justifica un engaño. No hay que frustrarse, además, porque la verdad siempre se impone y libera. Y en otros temas, aunque ligado al anterior, a veces parece que los niveles de desconexión de la élite no tienen límites. Esta semana se publicó una encuesta que señalaba que prácticamente un 57% de los chilenos no está interesado en la conmemoración de los 50 años del golpe. Y es obvio. Primero, hay urgencias, y muchas. Problemas serios que no están ni en el diario, ni en la televisión, ni en las prioridades de los políticos. Segundo, porque los 50 años han sido simplemente una excusa ideológica para las aspiraciones hegemónicas de la izquierda radical que nos gobierna. ¿Quién podría sentirse atraído a ser parte de este espectáculo de nicho que denota cualquier cosa menos un ánimo de encuentro? Ayer, David Silva decía en un tuit: el actual gobierno ya no se comporta como tal, más bien parece una iglesia dedicada 24/7 a la predicación, actos litúrgicos y exigencia de contrición al resto, con el agravante de que tienen nula autoridad moral. Y bueno, estaba en esto yo elaborando una hipótesis, una reflexión seria en relación a los 50 años, a la Carta de Chile Vamos, y me llegó un audio que de alguna manera representa, creo yo, lo que muchos chilenos sienten. Quizá expresa ese sentimiento mucho mejor incluso de lo que pueden hacerlo mis palabras. Juzguen ustedes. Esto fue esta manga de ociosos, weón, ¿ah? Que la conmemoración de los 50 años, que la declaración conjunta, ¿a quién chucha le importa esa huevada? Es que realmente estos weones de la derecha son unos imbéciles, weón, ¿ah? Y el gobierno desvía el foco, weón, de todo lo que importa, weón. Sí, la declaración de los 7 puntos de RN y no sé qué, independiente. Una tropa de weas, weón. De eso hablamos esta semana, de la grieta profunda de los chilenos y la élite que nos gobierna. Triste, muy triste. Nos vemos la semana que viene en un nuevo resumen semanal y atentos a la votación de la enmienda de la vida que se vota hoy.